Te voy a hablar de algo que no te esperas. Te voy a hablar de Fito Páez. La libertad. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de la libertad? Me estoy leyendo un libro que está editado por Enrique del Risco y que se llama El túnel al final de la luz y que habla un poco de la perestroika, de los años eso entre el 85 a los 90 en Cuba, donde yo era un joven. Yo era un joven que quería hacer las cosas que hacían los jóvenes. Me interesaba por la poesía, me interesaba por los libros, pero yo lo que quería era follar. Yo lo que quería era empatarme con gente, con mujeres, quería experimentar la vida. Yo era un joven. Y hace unos días, por otra cosa, yo tenía que entrevistar a Enrique del Risco por otra cosa, por una cosa que pasó en Cuba, que no vieron el caso, Flor. Y me decía que este libro que estaba próximo a salir, ya salí, lo tengo aquí, lo estoy leyendo y realmente estoy recordando. Este libro, El túnel al final de la luz, lo que me hace es recordar. Y yo le decía a Enrico, en una conversación ya fuera de la entrevista, que yo la perestroika, si bien hablaba de libertad, bueno, no tanto de libertad, pero yo hablaba de, coño, mira lo que están haciendo los rusos con novedades de Moscú, Sputnik, esos dos medios. Yo viví la perestroika con muchísima ingenuidad. O sea, lo vi dentro de una normalidad, de una cosa que estaba pasando. Hay una cronología en el libro donde están todos los acontecimientos de esos años. Y cuando la leo me doy cuenta de todo lo que yo viví, porque todo lo que describe Enrico, yo lo viví, lo que yo no tenía ojos para entender que aquello era importante para mi crecimiento personal y que estaba afectando la estructura del totalitarismo cubano. Yo esa parte la vi con mucha ingenuidad, pero por esos años yo creo que de quien yo aprendí que la libertad era un anhelo mucho más allá que una canción de Calamaro que se llama así, La Libertad, que la libertad era en primer lugar una condición personal, que primero uno tenía que ser libre, fue con Fito Páez. Y curiosamente, no fue con sus canciones. Fue Fito cantando las canciones de Charly García. Y recuerdo que la primera vez que yo entendí que, porque en Cuba, curiosamente, siendo una dictadura militar, el discurso oficial de Castro el Maligno iba directamente al ataque a las dictaduras militares de Chile, pero a mí, y yo creo que era algo rebelde que yo tenía por aquellos años, a mí Chile me daba igual. Y la dictadura de Pinochet hasta me gustaba, porque era mejor que los militares cubanos. Pero todo esto desde el punto de vista de un joven que lo que quería era cingar y buscar muchachitas y no tenía una conciencia política. Simplemente por ser un adolescente rebelde, yo estaba a favor de Pinochet y en contra de Fidel Castro. Pero sin conciencia política. Esa conciencia política y ese anhelo de libertad individual fue Fito Páez con las canciones de Charly García. Dos canciones en particular. Una fue, y creo que fue la primera vez que yo me di cuenta que se podía, desde el arte, denunciar y alimentar las almas de quienes no éramos libres y ni siquiera lo sabíamos, yo creo que fue Dinosaurios. Pero, a ver, Fito era mucho más. Fito nos enseñó por lo menos a mí, y creo que a mi generación, a ser libre. Era un tipo flaco, que hablaba extraño, que parecía drogado, que parecía borracho, que subía al escenario sin camisa, con el pelo largo, sudado. Recuerdo un festival de Varadero que tiene que haber sido año 88, 89, por ahí.
que empezó a llover y vinieron unos tracatanes a ponerle un plástico por encima del piano y él lo quitó. Y para mí todo eso era tan vivo. Yo veía tan vivo y tan friki, yo veía a Fito Páez como aquello que yo quería ser. Y recuerdo que él hablaba mucho de Charly García. Nosotros no habíamos escuchado mucho rock argentino hasta que llegó Fito. Y recuerdo que el primero que llegó en aquel tiempo fue Juan Carlos Baglietto con Fito en un festival de cine. Algún día te hablaré de los festivales de cine, Flor, porque todavía ahora estoy pensando en el lead, en la intro del festival de cine, que es un tema en 6x8 creo que es no sé si es de José María Vitier o del otro, de uno de los dos, que de escucharlo, de rememorarlo, tan tan dareroreron, doreroran, y la contramelodía que tenía, que era banana, me erizo loca, me emociona, porque el festival de cine era también parte de la libertad. Pero bueno, déjame seguir con Fito. Y Fito, junto a Juan Carlos Baglietto, nos abrieron a la juventud de la cual yo era parte, el universo al rock argentino. Y recuerdo que hay 3 canciones, tengo que ser honesto. 2 de Fito Páez, que las conocí a través de dos de Charly García, que conocí a través de Fito Páez, que eran Dinosaurios. Los amigos del barrio van a desaparecer, pero los dinosaurios... No era así. Era algo como, los amigos del barrio pueden desaparecer. Y después decía, pero los dinosaurios van a desaparecer. Los amigos, Una canción espectacular donde yo entendí. Hay una parte que dice que tu novia puede desaparecer. Y en aquel tiempo había gente que se iba del país y todavía, cuando desaparecían tus amigos, cuando tus amigos desaparecían, era que se habían ido del país. Y los dinosaurios seguían allí. Los dinosaurios era la dictadura, era Fidel, era Raúl, era Ramiro, era toda esa caterva de mediocres que dominaban ese país. Y fue la primera vez que a través de una canción yo identifiqué al enemigo. Para mí, Dinosaurios de Charly García, conocida a través de Fito Páez, fue la primera vez que identifiqué que mi enemigo para mi libertad era la dictadura castrista. Eran ellos. En aquel tiempo yo no estaba en contra del comunismo ni del socialismo, pero sí estaba en contra de los Castro. Y la segunda canción la entendí después de un concierto, curiosamente, de Silvio Rodríguez. Fue un concierto en la Plaza de la Catedral, donde en un momento se arma un sal para allá, una empujadera. Espérate, Flor. Una empujadera y la policía empezó a tirar pepper sprays, gas pimienta, no sé cómo se llama, y a dar golpes. Y la gente, los jóvenes, empezaron a gritar, esto no es Chile. Bueno, te acabo de decir que a mí Chile me daba igual, pero en aquel momento esto no es Chile era porque siempre era la cosa de que Pinochet le daba golpe a la juventud. Y bueno, recordé esa canción que yo había escuchado y tarareado y la había incluso sacado en la guitarra y en el piano, que se llama Confesiones de Invierno. Y yo creo que es una poesía. Y hay una parte, bueno, la canción describe, ya sabes, un joven un poco alienado que no sabe, que se queda en la calle y un buen día se emborracha y cae preso. Y bueno, la canción dice algo así como, espérate. La canción dice algo así como, conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Sí, fui a dar a la calle de un puntapié. Algo así. Y me sentí muy mal. Y esta es la parte
que nunca se me olvida. Y si yo antes nunca había bebido, en la cárcel tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo. Las heridas son del oficial. Bueno, ahí musicalmente hay un cambio muy sutil entre si y si bemol que le da ese peso en la canción. Es brutal la canción. Pero cuando él dice las heridas son del oficial, yo recordaba los golpes de la policía a los jóvenes. Y eso me hizo libre. Yo tengo que agradecerle mucho, mucho, mucho. También quiero incorporar aquí una canción que significó mucho para mi generación, de Juan Carlos Baglietto, que era La censura no existe. Que era La censura no existe, mi amor. Una cosa así. La censura no. La censura la. Era una canción que hablaba directamente a todos los que habíamos querido decir algo y nos habían dado en la boca. A todos los escritores que habían censurado. Y creo que es importante que se sepa. Primero, que se lean el libro. Yo voy a hablar del libro contigo seguro, porque es un libro que me hace vivir una etapa en Cuba muy, muy importante. Y que yo viví con muchísima ingenuidad. Pero quiero dejar aquí claro, quiero que sepas. Yo no sé por qué yo hablo como si estuviera dando una conferencia, si estoy hablando contigo nada más. Pero quiero dejar bien claro, que se entienda, que a mí Fito Páez me trajo el pensamiento de ser libre y me enseñó que ser libre es un compromiso y que ser libre es nunca quedarte callado. Desde hace más de 10 años estoy sometido a terapia. Soy una persona antisocial, me cae mal la gente y tengo una psicoanalista argentina, porque yo cumplo todos los clichés, que se llama Florencia. Desde hace 5 años grabo nuestras conversaciones y le pedí permiso para publicar, al menos lo que yo digo, aquí sin censura y sin cortes. Ella me dijo que eso me podía ayudar. Así que si quieres seguir viendo estas descargas que tengo con mi analista, suscríbete, dale me gusta, like a este video y activa las notificaciones a fin de seguir tú y yo en este chisme.